Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta revisión de circuitos eléctricos del libro de Donald Scott para la parte de corriente directa, Introducción al análisis de circuitos, un enfoque sistemático. Este es el canal donde van a encontrar la serie de pláticas. Y bueno, comenzamos con esta lema que tenemos aquí en la parte de abajo de Maxwell was so taken by the beauty of the Fourier series that he called it a great mathematical poem. Aquí tenemos un par de símbolos de herramientas que se utilizan cotidianamente para estudiar circuitos eléctricos, el MATLAB y el COMSOL Multiphysics, y un par de instituciones IEEE e IEEE muy recomendables para estudiantes de ingeniería eléctrica, sobre todo que se inscriban, ¿no? Bien, este es el orden de la plática. Comenzaremos con las bases, las fuentes, tipos de fuentes de voltaje, la ley de Ohm, y posteriormente, en pláticas de 5 minutos, continuaremos con cada uno de los temas que aquí se pueden encontrar, hasta llegar a la parte de análisis de circuitos, donde utilizaremos el teorema de superposición, Thevenin y Norton, y la máxima transferencia de potencia. Bien, el primer concepto que se debe revisar es el de la ley de Ohm, la cual se encuentra aquí a mi lado derecho. Ustedes ven que la corriente eléctrica se define como el cambio de la carga en un tiempo determinado con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, es la diferencia de la circulación de carga que atraviesa, como se muestra aquí en la imagen, en una sección transversal de un conductor, pero durante un tiempo determinado, ¿no? Por eso tenemos este tiempo discreto delta de t aquí, como se muestra en la figura 1.1. En la parte de arriba, bueno, pues tenemos una señal, se muestra el desarrollo de la amplitud de una señal eléctrica con respecto a lo largo del tiempo, hasta llegar a 0.35 segundos. Bien, aquí a continuación tenemos ahora la definición del voltaje como un cambio del trabajo que se hace por unidad de carga, según se muestra aquí en la imagen. De una posición a otra de menor intensidad tendríamos una elevación de tensión, como se muestra aquí en la polaridad del voltaje, y pues y de manera inversa también, ¿verdad? Dice aquí que eh, cuando una carga se encuentra en un punto de circuito con un alto potencial eléctrico, en valores de magnitud, de voltaje, es decir, esta se mueve hacia otro punto que tenga un menor potencial. Es básicamente esa fuerza que está empujando el trabajo, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Y bueno, también, para el estudio de circuitos se, se utiliza la división de fuentes en corriente directa, tanto para voltaje y corriente como se muestra aquí en la figura. En la parte superior tenemos una gráfica de computadora, mientras que en la parte inferior es la respuesta de una fuente de medición eléctrica, la cual está conectando aproximadamente 5 volts. Y si ustedes se fijan, la carga de la fuente pues tiene sus efectos, ¿no? Esto no es un valor instantáneo como lo que se muestra en la teoría aquí en la parte de arriba. La fuente siempre va a ser la alimentación de energía en el extremo emisor de nuestro circuito. Y como les decía, para el estudio de circuitos eléctricos se divide en corriente directa o en corriente alterna, pasando aquí a la siguiente diapositiva, en donde en esta gráfica se muestran tres señales diferentes, obviamente en color también. La parte inferior, según el color verde que se muestra aquí, tenemos una señal de 2 volts de amplitud. En color azul tenemos una señal también del tipo senoidal de 1 volt en color azul fuerte, pero en diferente escala que la de color verde, ¿no?
Y en color rojo tenemos una unidad un poco rara que parece ser watts, pero no es voltaje y voltaje, que lo que nos especifica aquí en este tipo de osciloscopios, que es como un ejercicio académico el producto de la primera señal de voltaje en color verde por la señal de voltaje en color azul, y se muestra en esta escala de 5 volts por división. Vean el comportamiento raro. El producto de dos señales senoidales puede ya corresponder a un sistema no lineal, y pues bueno, eso ya es una situación diferente, ¿no? Recordemos que para este tipo de fuentes senoidales, según aquí la simbología, pues la teoría suele ser basada en fasores, ¿no? Pues por simplicidad, pero existen otro tipo de esquemas para solucionarlo. Y bueno, pasando a la siguiente lámina, visualizamos que también hay fuentes que sobre todo las de conmutación, sobre todo las que se utilizan en electrónica de potencia, en las cuales se está conectando continuamente un cierto voltaje de distinta polaridad. Y bueno, esto nos sirve como referencia para ver cómo se encuentra calibrado el osciloscopio cuando lo utilizamos para un solo disparo, ¿no? Estas son fuentes de controladas, ¿no? De pulsos. Y bien, ahora continuando con la parte de las bases, se revisa la ley de Ohm en este elemento que es el más simple para representar la oposición al paso de la corriente, denominada como resistencia. Aunque aquí en este tipo de revisiones de teoría básica no se suele considerar el tema de disipación térmica de calor. Pero bueno, regresando aquí entonces a la ley de Ohm, vemos que la corriente en un tiempo determinado es igual al voltaje en dicho tiempo determinado, tantas veces la resistencia, ¿no? Entonces, para los valores como ejemplo, de 10 volts y 2 ohms, tendríamos que, pues, la corriente directamente por la división algebraica, tenemos que de 5 amperes, ¿no? Y bueno, como ejemplo, tenemos este ejercicio, el número uno, por cierto, de aquí de los temas de bases, y dice analizar el circuito, es decir, conocer todos los voltajes y corrientes voltajes en nodos y corrientes en las ramas del mismo, ¿no? Entonces, visualizando de este circuito, que del lado izquierdo tenemos el extremo, podríamos considerarlo como el extremo emisor, y del lado derecho extremo receptor, aunque también hay una fuente de energía en forma de fuente de corriente. Entonces, tenemos que calcular cuáles son las corrientes en cada una de las ramas y voltajes en los nodos, como nos pide aquí el ejemplo, ¿no? En este caso, la fuente de 2 volts del lado izquierdo no tiene ningún elemento entre los nodos A y E, que es el de tierra. Por lo tanto, el voltaje cae completamente en este elemento central. Tenemos aquí los 2 volts, y en la resistencia de 4 ohms podemos calcular directamente con la ley de Ohm la corriente en el término A, es decir, la corriente que va hacia abajo. Y del lado derecho podemos considerar que esta fuente de 2 amperes se encuentra inyectando esos 2 amperes a través de esta resistencia a lo que después, al llegar al nodo A, pues podrían circular hacia abajo o dividirse hacia el lado izquierdo, hacia la fuente, pero de lo que estamos seguros es que pasa esa corriente por este elemento, con lo cual, aplicando nuevamente la ley de Ohm, podríamos calcular el voltaje como el producto de la corriente con la resistencia, y pues así ya directamente conocemos cuánto vale la corriente en A y cuánto vale el voltaje en el elemento resistivo de 3 ohms. Pues bien, vamos a hacer un corte aquí, vamos a tomar un break para que sean videos pequeños de poco más de 5 minutos, y pues tratar de aligerar un poco la carga académica.
Vemos aquí en esta lámina, es una medición de un UPS que se encuentra alimentando un equipo electrónico con esta señal senoidal que es el voltaje de la pared, a lo cual al ocurrir una falla se dispara en la parte central, se ve que va a cero rápidamente el voltaje. eh, y bueno, lo que estamos visualizando es que hay un arranque de el UPS que intenta mantener encendido el equipo electrónico que les comentaba, en este caso es una computadora, y a lo cual ya a continuación establece su periodicidad con este tipo de señal, que aunque no es de la misma magnitud o inclusive no es muy parecida a la señal de voltaje inicial que nos surte la Compañía Eléctrica Federal aquí en México, pero vemos que con esto es suficiente para que se mantenga encendido ese equipo electrónico, ¿no? Es decir, la periodicidad, lo único que es semejante entre esta señal del lado izquierdo de voltaje y la que se encuentra del lado derecho es la periodicidad de la señal, es decir, la frecuencia, ¿no? Aunque la forma de onda no se parece en lo absoluto, pero con esto permanece energizado nuestro sistema. Bien, pues muchas gracias. Continuamos en la siguiente periodo de la siguiente charla.